¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Licenciado, buenos Buenos días, días. licenciado, buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, Lice. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de presentar documentos, actas, certificados. Sí, tal vez por ahí nos hace falta presentar la cédula, ¿no? Los documentos siempre son importantes dentro de la institución, ¿no? De igual manera, por favor, tratemos de estar al día en las actividades correspondientes que tenemos en la plataforma, que debemos realizarla hasta el 18 de junio, ¿no? Como ustedes saben, directamente por el cambio de plataforma. Ahora, de igual manera, por favor, no se olvide también, sí, presentar las actividades, no solamente de mi materia, sino de las demás materias. De igual manera, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿ok? Obviamente, pues, para no tener contratiempos cuando nosotros finalicemos el año lectivo, ¿no? Recordarles también que nosotros ya estamos en segundo y obviamente pues nuestro proceso es un poquito más rápido porque ya vamos a llegar pues al último nivel, ¿no? Y por ende tenemos que tener todas las actividades, documentos, pagos al día, por favor, ¿ok? Bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. La anterior semana nosotros revisábamos un poquito acerca del arte en general, ¿no? Hablando directamente de las situaciones, en este caso de la mujer en el Islam, hablando directamente de la vida familiar, hablando directamente de cómo las condiciones dentro de su sociedad tienen diferentes características, ¿no? Obviamente hablando de su matrimonio, hablando directamente, sí, en este caso de su vida familiar y de cómo, en este caso, los musulmanas como tal deben ser tratadas dentro de su sociedad, ¿no? Hablando directamente del compromiso que tiene todo musulmán, hablando sobre todo directamente del mensaje que manifiesta el Corán, ¿no? Recordemos que el Corán es el libro sagrado que tienen los musulmanes compuesto por 114 capítulos, ¿no? En donde prácticamente nos hace un recuento, en este caso, de los derechos y las obligaciones que tienen todos los musulmanes, ¿no? Entonces ahí directamente podemos observar en donde en un capítulo entero, Shura 4, manifiesta directamente los beneficios, los privilegios, en este caso, que tienen las mujeres musulmanas, ¿no? Bien, ya les voy a compartir pantalla, por favor, porque el tema que nosotros vamos a tratar el día de hoy es acerca directamente del humanismo, ¿no? Que también fue una corriente filosófica, política, social, cultural sumamente importante en donde se establece, en este caso, ¿no? Que el centro del universo debe centrarse en el ser humano y ya no directamente en la posición religiosa, ¿no? Es decir, directamente que las cosas deben explicarse con hechos, con sucesos, con pruebas fehacientes y ya no directamente, en este caso, con temas religiosos como tal, ¿no? Entonces, ya les voy a compartir, por favor, regálenme un segundito. Ya, por favor, esperemos un segundito ahí.
Bien, ya lo vamos a compartir. Muy bien, esperemos un segundito. ¿Me confirman ahí? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, lice. Excelente, muy bien. Sí, lice. Entonces, aquí directamente podemos observar, ¿no? Que el enfoque que tiene el humanismo como tal es directamente centrarse en las virtudes, cualidades, características que puede tener el ser humano, ¿no? Y ya no directamente centrarse en un pensamiento teológico, es decir, en un pensamiento religioso, ¿no? Que el explicar las cosas obviamente mantiene lo que son cosmovisiones religiosas y ya no directamente en ciencia y en tecnología, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la presentación el señor Andy Paul. ¿Estamos ahí? Ya, muy bien. Señor Paul, ¿no estamos? Muy bien, sin nota. Señorita Hilda Beatriz, Sí, Lisen, buenos días. por favor. Humanismo. El humanismo fue un movimiento filosófico, intelectual, cultural, europeo, surgido en el siglo, ¿qué siglo es este? Muy bien, siglo XIV. Siglo XIV, que se basaba en la integración de ciertos valores considerados universal, ese inalienables del ser humano. Esta corriente del pensamiento surgió en oposición directa al pensamiento teológico, donde Dios era la garante y el centro de la vida. El movimiento humanismo establece y sienta las bases del derecho, políticas de derechos humanos que son parte de la legislación de todas las naciones en la actualidad. El pensamiento humanismo es generalmente entendido como una doctrina antropocéntrica. La organización de la sociedad debe darse de tal modo que el bienestar humano esté garantizado. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, el humanismo como tal prácticamente, ¿no? Un movimiento intelectual, cultural, filosófico, directamente tuvo un inicio entre los siglos XIV como tal, ¿no? Pero sobre todo aquí destaca directamente las características propias que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, aquí se formó, o sea, se cambió directamente el pensamiento de aquella época, ¿no? En donde colocaban a Dios en el centro de todas las actividades, ¿no? En el centro de vida, en las normativas, en las leyes, y el humanismo como tal sembró lo que son cambios fundamentales, sobre todo en la política, en derecho y los derechos humanos que nosotros conocemos en la actualidad. Por ejemplo, vamos a nombrar 3 derechos que nosotros tenemos en la actualidad con derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos que nosotros tenemos? Derecho a la Derecho a la salud. educación. Derecho a la vida, muy bien, excelente. ¿Qué más? Derecho a la educación. Ya, muy bien. ¿Qué más? A la salud. A la salud. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente no son derechos que todos los seres humanos pues mantienen. Y al día de hoy, si nosotros hablamos de los derechos humanos, mantenemos pues grandes virtudes o grandes derechos que todos los países en el mundo deben directamente cuidar y proteger, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí directamente el pensamiento del ser humano cambia en una virtud antropocéntrica, es decir, prácticamente centrar, ¿sí?, sus pensamientos en base al ser humano, ¿no? Y ya no directamente a la postura religiosa. Miren, por ejemplo, acá, aquí podemos observar lo que es una imagen de un ser humano con diferentes extremidades, ¿no? A esta imagen también tiene un nombre. ¿Cómo se le conoce esta imagen? Crucifijo. Muy bien. A este hombre de aquí, ¿con qué nombre lo conocemos? Y justamente, pues, nos dejó un célebre personaje conocido como
Leonardo da Vinci, ¿no? Muy bien. Ya, muy bien. Aquí podemos hablar directamente del hombre de Vitruvio, que se le conoce, ¿no? Entonces, establece lo que son características propias del ser humano, además de ello, centrando en una visión, ¿sí? Ya no religiosa, ¿no? Sin explicar las cosas de manera natural, explicar directamente de que el ser humano es el pilar fundamental de la sociedad y que obviamente todo estudio debe centrarse en base a él, ¿no? Ahora, vamos a la siguiente presentación. Humanismo. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Edwin Pérez? Humanismo. Esta, corriente intenta garantizar que el género humano sea las medidas de partir de la cual deben establecer los parámetros culturales. La actividad humana no debe transgredir los valores mínimos que sostienen en el humanismo. De lo contrario, se estarían realizando graves violaciones al género humano en su totalidad. La humanistas se apoyan también en grandes pensadores de la antigüedad, como lo fueron Aristóteles y Platón, para desarrollar su teoría acerca de que conocimiento era el que le daba el poder a las personas, brindándoles facilidades y liderazgo al mismo tiempo. Teniendo en cuenta que en cierto modo la libertad es poder. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Entonces, miren, por ejemplo, acá, ¿no? Establece lo que son características en base al ser humano, ¿no? Y los humanistas, para aquella época, se apoyaron directamente en grandes pensadores de la antigüedad griega, ¿no? Especialmente Aristóteles, Platón, Sócrates, Demócrito. Aquí directamente estos personajes influyeron que la base fundamental o el crecimiento que debe tener un ser humano es en base al conocimiento, ¿no? Entonces, en la antigua Grecia se consideraba a aquellas personas que tenían conocimiento como filósofos, ¿no? Y obviamente, pues eran personas que contaban con condiciones de vida sumamente estables y además de ello establecieron lo que son algunos parámetros de felicidad, de libertad, ¿no? Entonces ellos decían que prácticamente cuando un ser humano tiene más conocimiento, se vuelve más poderoso y obviamente tendrá más felicidad, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que dentro de estos representantes establecen, ¿no? Aristóteles, que prácticamente él salía a las plazas en antigua Grecia y obviamente pues daba las charlas, ¿no? Y la gente obviamente pues lo seguía por el conocimiento que él desbordaba. Aquí también podemos observar una imagen en donde se hace referencia el acercamiento que tiene Dios con el ser humano, ¿no? Entonces, que prácticamente nosotros se establecen lo que son características similares a las que tiene Dios, ¿no? Ahora, otras características, humanismo. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mélida Córdoba? Buenos días, licenciado. Ya un momentito, por favor. Chucha, se me tapa esta cosa. Mira. Por tal razón, ellos tomaban acciones tales como hacer llegar a todas las personas posibles las obras que eran resultado de la imprenta. Se quería a toda costa poder expandir el conocimiento y crear una sociedad más culta. Este grupo privilegiaba las ciencias humanas y se interesaba en todas aquellas disciplinas que tuvieron como fin desarrollar los valores del ser humano como tal. Actualmente esta corriente se opone a tendencias consumistas, al narcisismo y exaltación corporal y toda aquella
que implique un fin de explotación del humano, principalmente en su cuerpo, por, por supuesto que también está en opciones en las condiciones laborales deplorables en las que se encuentran muchos trabajadores y en la discriminación. Mil disculpas, estoy en el teléfono. Gracias. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, ¿no? Aquí podemos establecer de que los humanistas como tal consideraban que si el conocimiento se fortalece en la sociedad, tendrían una sociedad directamente más justa, más democrática, más participativa y sobre todo directamente todos los seres humanos tendrían que desarrollar mucho sus valores, ¿no? Además de eso, directamente se oponía a lo que son actividades como el narcisismo, la exaltación corporal. Entonces, prácticamente ellos se enfocaban a las características propias y al conocimiento humano. O sea, no directamente si la persona tenía lo que son rasgos de belleza, sino más bien al conocimiento que pueda transmitir, ¿no? Si bien es cierto, eso también es una base fundamental que apareció en las condiciones laborales. Es decir, prácticamente en la mayoría de los trabajadores, al día de hoy que nosotros lo conocemos en base a los derechos, prácticamente tuvieron un inicio dentro del humanismo como tal, ¿no? Y dentro del humanismo plantean que todos los trabajadores obviamente gocen de condiciones de vida aceptables y además de ello eliminar totalmente la discriminación, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, enfocándose directamente a los problemas que tienen los seres humanos y tratar de cambiarlos, ¿no? ¿Cómo surge el humanismo? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Amparo Natividad? ¿Estamos ahí? Señorita Natividad, muy bien, sin nota. Señor Cristian Javier, Sí, sí, estoy. Buenos días. por favor. Ya. ¿Cómo surge el humanismo? La intervención de la imprenta influyó mucho en el surgimiento del humanismo. Ciertos acontecimientos históricos contribuyeron para que este pensamiento prolifere. Uno de ellos fue la aparición de la imprenta en el año de 1450, inventada por Jonas Gutenberg. Este revolucionario invento, permitió la emisión de libros, panfletos y demás tipos de pancartas destinados para propagar mensajes críticos. De este modo se propagaron los pensamientos humanistas en contra de los pensamientos del medioevo y de la autoridad medieval. Otro factor importante fue la creación de importantes universidades como la de Alcalá, Hernández, Lovaina, etc. Desde ahí se contribuyó enormemente en la proliferación de las ideas humanistas y el pensamiento crítico. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, un cambio fundamental que tuvo el humanismo y que la información pudo directamente expandirse por todo el mundo fue gracias al invento, en este caso de 1450, por parte del señor Gutenberg, ¿no? Lo que prácticamente permitió que el conocimiento que las personas tenían puedan directamente emitirse en libros, en panfletos, en lo que son periódicos, en donde prácticamente la información llegaba de la mejor manera, ¿no? Ahora, otra postura que también tuvo un crecimiento fue el pensamiento crítico, es decir, prácticamente no tener la potestad de criticar algún aspecto político, social, cultural, en donde los humanistas tenían pues su libre albedrío, es decir, prácticamente lograr criticar cualquier parámetro en base directamente a las posturas humanistas, ¿no? Entonces directamente trataron de separar el pensamiento religioso, trataron directamente de establecer normativas propias y por ende directamente dieron paso a la creación de grandes universidades, ¿no? Alcalá, Henares, Lovaina, pero prácticamente el enfoque principal
fue sobre todo el tratar lo que son de establecer lo que son críticas a todos los parámetros, ¿no? Y eso fue directamente una parte que el humanismo tuvo directamente un crecimiento en base a la sociedad que ellos mantenían, ¿no? Es decir, ya no directamente lo que decía el sacerdote, ya no directamente lo que decían ciertas autoridades, sino más bien el tratar directamente de criticar, ¿no? Ahora, ¿qué proponía el humanismo? ¿Me ayuda, por favor, el señor Jeremías? Buenas, licenciado. Buenos días. ¿Qué proponía el humanismo? Esta corriente se suponía restaurar todas aquellas disciplinas que de algún modo pudiera ayudar a tener un mayor conocimiento y una mejor comprensión de estos autores que consideraban grandes sabios. Además de pensar que planteaba un modelo de conocimiento mucho más puro que el existente en la Edad Media. Para comenzar, en este cambio se formuló el modelo de educación que en ese entonces había, teniéndose en cuenta el estudio de clásicos latinos y griegos y abriéndose nuevas escuelas que promovían el estudio de otros idiomas y de las letras clásicas, desterrando el trivium y el quadrivium, modelos anteriores. Gracias. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, bien, prácticamente el enfoque que más cambió fue la educación, ¿no? En donde directamente se cambiaron lo que son parámetros religiosos, se enfocaron directamente en disciplinas, se enfocaron en materias como la gramática, la retórica, literatura, filosofía, la historia, que prácticamente son materias que están ligadas al ser humano como tal, ¿no? Por ende, prácticamente se manifestaba que el ser humano debe alcanzar lo que es un desarrollo físico, espiritual, estético, religioso, ¿no? Recordemos que la mayoría, por no decir todos los humanistas, eran personas sumamente religiosas, ¿no? Entonces, a pesar directamente de que tenían esas convicciones, eso no limitó a que el conocimiento, a enfocarse de que el conocimiento sería la base fundamental y sobre todo establecerse en el ser humano, ¿no? Entonces, por ende, directamente ellos decían, y uno de sus representantes en algún momento podemos determinar que lo mencionó Santo Tomás de Aquino, nos decía prácticamente de que nosotros tenemos conocimiento gracias a la voluntad de Dios como tal, ¿no? Por ende, a pesar directamente de que nosotros al día de hoy tengamos conocimiento, tengamos derechos, sobre todo tengamos la educación secundaria que prácticamente partió de esta corriente humanista como tal, ¿no? Nosotros mantenemos lo que es un pensamiento crítico, mantenemos nuestros propios ideales, nuestros propios pensamientos religiosos, pero sobre todo directamente mantenemos lo que es un crecimiento también en el conocimiento, ¿no? Por ende, directamente los humanistas manifestaban que el ser humano es natural, histórico y sobre todo también mantiene una perspectiva religiosa importante. Ahora, los tipos de humanismos podemos hablar, ¿no? El humanismo crítico, evolutivo y el secular. Prácticamente el humanismo crítico nos habla de las características religiosas que tiene el ser humano dentro de la vida eclesiástica, ¿no? Entonces hablamos un poquito, nosotros al día de hoy podemos hablar del bautismo, comunión, primera comunión, confirmación, matrimonio, que son diferentes parámetros, en este caso, que dentro del mundo teológico deben cumplirse cuando un ser humano directamente quiera realizar cualquier actividad, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio, entonces tiene que directamente tener estos parámetros. El humanismo evolutivo, obviamente, pues se enfoca en disciplinas como la historia, la matemática, la geografía, la química, en donde nos habla un proceso evolutivo que ha tenido el ser humano, ¿no? El humanismo secular prácticamente destacan por el método científico, ¿sí? Si bien es cierto, a raíz del pensamiento humanista aparece lo que se conoce como la teoría del método científico, en donde se establecen parámetros cuando nosotros queremos crear lo que es una ley, alguna normativa, nosotros tenemos que presentarlo y comprobarlo. Sí, entonces por ende no puede asomar una persona de crear alguna ley, sino se basa directamente en el método de comprobación. Sí, entonces, por ejemplo, si alguien quiere crear alguna ley, quiere directamente establecer un nuevo parámetro en la sociedad mundial, debe manifestarlo mediante pruebas como tal, ¿no? Y eso directamente se aplica para todas las actividades, para todas
en este caso, cambios que puedan haber dentro de la sociedad y sobre todo directamente en donde el ser humano tiene que garantizar y mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Por ende, el método científico directamente discierne lo que son pensamientos sumamente vulgares, por decirlo así, en donde no estén garantizados, ¿no? Por ejemplo, nosotros al día de hoy podemos explicar cambios, por ejemplo, de la naturaleza, lluvias, lagos, ríos, climas. Entonces nosotros, en base al conocimiento científico que nosotros lo vamos adquiriendo con el pasar del tiempo, prácticamente van mejorando, ¿no? Pero en base al conocimiento. Sin embargo, directamente nosotros también tenemos lo que son actividades, sucesos que no podemos explicarlos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, el mal aire. ¿Nosotros conocemos qué es el mal aire? Sí, el que Sí, nos puede licenciado. dar cuando hay lugares medio pesados. Pesados. Ya, muy Pesados. bien. Por Y ejemplo, al Listen. lado del científicamente, cementerio. ¿nosotros podemos comprobar el mal aire? No. Muy bien, excelente. ¿Nos ha dado mal aire alguna vez? Sí, claro que sí. Sí. Excelente. No, miren, a pesar de que nuestro conocimiento es sumamente avanzado en ciencia y tecnología, en explicaciones normales, racionales, existen todavía sucesos que nosotros no podemos explicar, ¿no? La mala suerte, la buena suerte, ¿eso será que existe? Eso es mental. Ya, puede ser, muy bien. Coincidencias. Puede ser, excelente. Por ejemplo, eso directamente eran posturas que discernían los humanistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, al día de hoy, si nosotros rompemos un espejo, cuando nosotros rompemos, según la creencia, ¿qué sucede? Es mala suerte, pero ¿Qué es es una una mala creencia. suerte? Que tenemos, Podría pues, ser. Mala suerte. Mala suerte, si Pero vemos son un mitos. gato negro, si directamente nosotros caminamos debajo de una escalera, bueno, son algunos mitos, por decirlo así, ¿no? Que también nosotros tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Pero, sin embargo, prácticamente nosotros, a ciencia cierta, no lo podemos demostrar con pruebas al 100%, ¿no? Pero, sin embargo, nuestra sociedad también se basa en pruebas, a hechos, a sucesos, en donde nosotros podemos comprobarlos, ¿no? Y eso es parte directamente de los humanistas que se enfocan en el conocimiento y sobre todo, pues, las grandes habilidades que tiene el ser humano, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Todo claro, licenciado. Gracias por la Todo explicación. claro, licenciado. ¿Le puedo hacer una pregunta, licenciado? Claro, dígame, por favor. En cívica, perdón, en ciudadanía, ¿hay algún examen que dar? El examen, me parece que ustedes ya tenían que haber dado hasta el 10 de mayo, creo, un examen del Estaba en parcial. optativas, licenciado, ¿no es cierto? En optativa está. Oh, Sí, justamente ya, ingresan a licenciado. optativa, me parece, uno o dos que ustedes tienen, ahí les va a salir la evaluación. Ahora, Ahí. entonces, chicos, bien, les voy a enviar lo que es una pequeña actividad. ¿Cuál va a ser la actividad que van a realizar? ¿Sí? Les voy a compartir en este momento un pequeño video que no tiene menos de 3 minutos, ¿ok? Lo vamos a revisar, ¿sí? Ese va a ser el tema que nosotros vimos del humanismo. Y una vez que nosotros lo revisemos, por favor, vamos a hacer un comentario, ¿sí? Y en ese comentario, cuando ustedes le den clic, ingresen a YouTube, ¿ok? Les va a mandar al canal. Quiero que por favor en la parte de comentar hagan un breve resumen, no más de, en este caso, 5 líneas. Exagerado, en este caso 5. Sí, como tope 5 líneas, ¿ok? Así que quiero por favor que revisen bien lo que son mayúsculas, minúsculas, tildes, comas, ¿ok? Les voy a compartir justamente en este momento al Teams, ¿sí? Pero también quiero que por favor compartan lo que es al grupo, en el caso del WhatsApp, para que los compañeros que no lograron ingresar, por favor, puedan trabajar también la actividad, ¿ok? A ver, regálenme un segundito, voy a ver si les puedo compartir por aquí, por el Teams. Ok, ¿sí? ¿Y a dónde le Y subimos, por dicen, favor, ese deber? en este momento les voy a compartir el video. Sí, ustedes ingresan, le dan clic, se van al canal y van a observar el video.
Abajito les va a salir una opción de comentar, pues dale me gusta también. Y en comentar van a hacer un pequeño resumen, no más de 5 líneas. Hacen el resumen, colocan enviar, nada más, ¿sí? Entonces, ahorita, no sé, a ver, regálenme un segundito, me parece que ya estamos entrando. Si esperamos un segundito, por favor. Ok, ya les voy a compartir, ¿sí? Y de ahí directamente lo vamos a observar y lo van a realizar hasta la siguiente semana. Ya tenemos domingo. ¿Qué fecha estamos el día de hoy? 25. Estamos 25. 25. La siguiente semana, ¿cuánto es? 1 de junio. 1 de junio. Ya el 1 de junio. Muy bien, entonces sí, para la siguiente semana, por favor, hasta la siguiente semana, ¿no? A ver, regálenme un segundito, que ya debería aparecer. Bueno, si en tal caso no me aparece, por favor, de igual manera ya les voy a compartir por anuncios. Sí, mejor por anuncio les voy a compartir para que ustedes lo puedan revisar, ¿ok? Y nos encontramos más tardecito, ¿sí? Chicos, un bonito día, cuídense mucho, nos vemos en la tarde. Gracias, licenciado. Muchas gracias, Igualmente, Liz. Licen.